Para mí hablar de estos temas tiene una connotación más personal que política o de políticas públicas. Yo creo que las sociedades se engrandecen cuando tienen apertura, cuando tienen afecto y cuando tienen un sentido de oportunidad para la migración. Y así se ha construido esta nación. Nunca se nos ha enseñado en los colegios el poder de la migración. Un saludo también al doctor Gilberto, que lo veo acá, el presidente de la directora ejecutiva de la Federación de Municipios, porque hablábamos hace unos días sobre esto en la ciudad de Cartagena. Nuestro país debería saber mucho más de lo que han sido los migrantes en nuestra historia. El año pasado, en octubre, estábamos en la ciudad de Cúcuta, preciado Jairo, en esa cuna de nuestra república, donde se firmó la Constitución de 1821, la Constitución de la Gran Colombia, de un sueño de integración donde nuestro libertador presidente nos invitaba, cuando estaba sancionando esa carta política, a que Venezuela, la Nueva Granada, el Istmo, Ecuador, nos uniéramos en torno a un propósito sublime de progreso en el tiempo. Y esa maravillosa carta política tenía un artículo, el artículo 83, donde decía: todos los extranjeros tendrán en Colombia los mismos derechos que nuestros connacionales. Algo que pareciera desde ese momento una invitación a que las puertas abiertas trajeran lo mejor de distintos lugares del mundo. Y ese espíritu fundacional de nuestra república es el que nos tiene que llevar todos los días también a recordar que esta república se forjó en esa hermandad. Que el sueño de Bolívar no se hubiera podido materializar si después de las caídas de esas repúblicas embrionarias en Venezuela no hubiera tenido en la Nueva Granada esa apertura en los visos independentistas de Cartagena para que se empleara toda su capacidad en la constitución de un ejército que transitara por el Magdalena hacia el centro del país. Y que también fue después, en 1819, cuando el Libertador se reúne con José Antonio Páez y le plantea ese reto de derrotar a Barreiro por sorpresa en el pantano de Vargas, y que eso implicaba cruzar el páramo de Pisba, enfrentar la inclemencia de la naturaleza, pero era la oportunidad única en ese momento de asestar ese golpe final que nos permitiera nacer como repúblicas. Y fueron esos hermanos que tenían esa fuerza de centauros indomables del Orinoco la que se unió al Libertador, desprovistos del ropaje necesario para semejante travesía. Y muchos de ellos perecieron en el intento, pero tenían esa llama ardiente en su corazón de la integración, que fue la que les permitió llegar a Boyacá y en ese mes de agosto de 1819 darle cabida a esa independencia y empezar ese sueño que se materializaría en 1821 con esa primera constitución. Recordar esa historia es entender que nuestras naciones nacieron casi siamesas y que nacieron además sobre la idea preclara de todos los días nutrirnos los unos a los otros. Muchos de los grandes intelectuales de los albores de la República eran hermanos venezolanos. Muchos de los grandes gestores públicos eran hermanos venezolanos.
Y muchos de los que empezaron a desarrollar los principios industriales en nuestro país eran hermanos venezolanos. Después se truncó el sueño de la Gran Colombia, pero no se truncó el sueño de la hermandad. Porque aunque no estuviéramos formalmente unidos, sí estaba presente ese acompañamiento a lo largo del tiempo, que llevó a que prácticamente décadas después, en los momentos más aciagos de la primera parte del siglo XX y en una buena parte en la segunda mitad, muchos colombianos decidieran ir a Venezuela a buscar oportunidades y a ser acogidos. Y fueron millones de compatriotas que llegaron a territorio venezolano y allá recibieron amor, aprecio, oportunidades, visibilidad. Uno de esos colombianos era un tío mío, hermano de mi abuela Estela Tono, que llegó a Venezuela en momentos de mucha dificultad en Colombia y construyó su proyecto de vida. Y pareciera que no se me ha extinguido nunca en la memoria, casi como si fuera inmediata, las múltiples ocasiones que pudimos ir a visitarlo y que nos hablaba de la hermandad binacional y que nos llevaba a conocer los barrios de los colombianos y nos llevaba a conocer los negocios de los colombianos, incluyendo, Larry, esas arepas binacionales que se llenan de buen sabor. Nos llevaba a los espacios de la historia, a San Mateo. Nos llevaba a conocer dónde se forjaron las batallas de Maracaibo, pero también nos llevaba a conocer ese panteón nacional. Esas historias para mí quedaron presentes y siempre he entendido que esa hermandad binacional es nuestra principal fortaleza. Pero recuerdo también como si fuera hoy, cuando en el año 2000, de manera súbita, llegó a la casa de mi abuela el tío Toño con sus maletas, diciendo: me regreso a Colombia. Y era extraño, pero recuerdo también como si fuera inmediato, cuando él nos decía lo que iba a ocurrir en Venezuela. Decía: estoy viendo caminar unos peligrosos pasos de autoritarismo y el embrujo de las propuestas facilistas va a llevar a esa nación a la ruina, a la destrucción institucional. Muchos pensamos que el tío Toño exageraba. El tío Toño murió pocos años después, en su casa, pero también con ese dolor de haber partido de esa tierra que lo había acogido. Y con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que el tío Toño nunca exageró, que esa cabalgata de autoritarismo, de populismo y de polarización que busca fracturar a la sociedad, detonó la mayor pérdida de riqueza que se haya visto en un país de América Latina. Llevó a que las instituciones quedaran totalmente cooptadas, porque ese método populista, al cual he referido en muchas ocasiones a ese maravilloso libro de Moisés Naim, que habla de esas tres peligrosas P's del populismo, la posverdad y la polarización, llevaron a que el aniquilamiento de la iniciativa privada, el sometimiento de la prensa, el doblegar a las instituciones judiciales, al Congreso, terminó erosionando a tal nivel el capital acumulado de décadas que trajo la mayor crisis migratoria que haya conocido este continente. Y es en esos momentos
donde viendo una situación tan aberrante, tan peligrosa, Colombia, sabiendo las limitaciones de recursos y los problemas que nosotros mismos enfrentamos, muchos envejecieron mal, dijimos: no tenemos que ser un país rico, no tenemos que ser el país más pudiente para mirar a estos hermanos y hermanas que cruzan la frontera con los huesos llenos de frío, los estómagos vacíos, muchos niños inclusive sin tener la certidumbre de su nacionalidad. Que nuestro país se elevó a la más clara expresión de lo que es la fraternidad y decidió darle a esto un sentido de realidad, de oportunidad, pero sobre todo de determinación. Y nosotros le demostramos al mundo que mientras la xenofobia parece en muchos lugares del mundo reinar cuando se habla de migración, o la indiferencia, nosotros respondimos con un estatuto de protección temporal que hoy acoge a 1.8 millones de hermanos y hermanas venezolanas en nuestro territorio. Y esa no fue una decisión de arrebatos, fue una decisión pensada, sesuda, analizada, pero sobre todo motivada por principios y valores. La expuse muchas veces como candidato y muchos decían: ahí el candidato Duque se va a equivocar. Pero uno no puede hacer política pensando en cuál va a ser la reacción de las encuestas, sino que uno debe defender los principios y defender los principios hasta que uno pueda hacer una pedagogía lo suficientemente clara sobre la necesidad. Recuerdo los inicios del gobierno con Carlos Holmes Trujillo, cuando le dije: voy a traer a la presidencia directamente el manejo de esto. Y llamé al Banco Mundial, al BID, pero toqué las puertas de los Estados Unidos. Toqué las puertas y Estados Unidos inmediatamente nos respondió. Hoy recuerdo muchísimo, Larry, cómo desde el comienzo del gobierno empezamos a trabajar en esto y cómo después también se unió esa fortaleza tan grande de Phil Goldberg, de personas tan importantes que recuerdo como Mark Green, y que hoy además lo vemos con la administración de USAID al más alto nivel, la doctora Power. Y la primera reacción fue: lo que está haciendo Colombia es un ejemplo para el mundo. Y Estados Unidos sabe que una nación que le abre oportunidades a los migrantes prospera, porque el desarrollo de Estados Unidos se ha hecho con las manos, la creatividad, el ingenio y el espíritu de los migrantes. Y empezamos a generar los centros de atención fronteriza, los centros de atención nutricional, los centros de identificación. Y se conformó además un equipo en el gobierno que desde la presidencia estaba haciendo seguimiento meticuloso. María Paula Correa ha jugado un papel fundamental en esa tarea. Dos arcángeles que también están acá, que son Juan Francisco y Lucas, que han trabajado directamente en este proyecto. El apoyo de la Cancillería, querida Marta Lucía, apreciada vice, de los directores de la Cancillería, el trabajo además de todas las entidades, jalando para un mismo propósito. Pero llegaba el momento más retador, en plena pandemia, mostrarle al mundo esa decisión del TPS era quizás la más compleja de todas. Y decidimos
aquí a comienzos del año 2021 en esta casa, en la casa de todos los colombianos, en la casa donde nació Antonio Nariño, nosotros mostrarle al mundo que se lanzaba el TPS, que se firmaba el decreto. Y recuerdo el acompañamiento y la fuerza de Filippo Grandi, que estuvo con nosotros, de Antonio Vitorino, el equipo de la OIM, los dos nos decían, pero ¿cuál es el reto para lograr esa formalización? Y dijimos, vamos a llegar a 1.8 millones de ciudadanos venezolanos, hermanos y hermanas que tendrán su tarjeta del Estatuto de Protección Temporal antes de terminar nuestro gobierno. Y créanme, queridos amigos, la parte más compleja de esto fue que pusimos en marcha una logística inimaginable, impensable. Porque me decía Filippo Grandi, si te va muy bien llegas a 500.000 por los antecedentes en el mundo. Y entonces me senté con Juan Francisco y con Lucas y les dije, vamos a llegar a ese 1.800.000. Pero como Juan Francisco es de retos, dijo, bueno, lleguemos al primer 1.000.000. Entonces se puso un reto que hoy ustedes lo pueden corroborar, y es que dijo que no se peluqueaba hasta no llegar al primer 1.000.000. Pero la buena noticia es que ya hemos entregado más de 750.000 tarjetas del Estatuto de Protección Temporal. No hay en el mundo un precedente así. No existe en el mundo un precedente así. Y lo digo, como dicen ustedes los americanos, norteamericanos, feel without bragging. Ustedes han sido un referente en lo que fueron estatutos de protección temporal, pero ya esta cifra supera de manera ostensible muchas de las que en los mismos Estados Unidos ha logrado. Y vamos a llegar a este 1.000.000 antes de 30 días. ¿Eso qué quiere decir? Que antes del 7 de agosto esperamos llegar, porque ya tenemos ese 1.5 millones que está registrado, llegar a cumplir esa meta. Y esto no hubiera sido posible si el trabajo no hubiera sido en equipo. Y es aquí donde quiero hablarle también del corazón a los alcaldes y a los gobernadores de Colombia. Este no es un triunfo personal, este no es una conquista personal. A mí me parece a veces tan repulsivo cuando en la política se habla en primera persona, yo hice, no, hacemos en plural. Acostumbrémonos a hablar en plural a los triunfos colectivos. Para los alcaldes esta no era un tema fácil, porque tienen que lidiar muchas veces con la presión inmediata. Y muchas veces llegamos a la dificultad de la generalización. Pero gracias al respaldo de los alcaldes y gobernadores es que hemos llegado también a donde estamos hoy. Y esta mañana a nosotros nos llena de ilusión y de felicidad, porque nuestro gran aliado, Estados Unidos, con su agencia de cooperación USAID, hoy está diciendo vamos por un paso más, porque esto es un trabajo permanente. Y como lo dice Jairo, hay que sembrar la migración, y sembrar significa irrigar, echarle la agüita, estar pendiente, tener el abono, verla crecer, ayudar a que germine de la mejor manera. Hoy Estados Unidos está haciendo otro acto importantísimo de respaldo con este proyecto Integra. Y es que a esta decisión que estamos viendo como ese paso histórico, la acompañan 5 ejes. 1, la garantía, protección y acceso a derechos. 2, la integración laboral, productiva y económica. 3, la atención social, psicosocial y de acompañamiento. Y 4, un proyecto de vida. Esta contribución, este aporte, ese liderazgo con casi 160 millones de dólares, cifra histórica en estos programas, valida por qué en equipo podemos construir algo cada vez con mayor fortaleza. Esta orquesta binacional es lo que queremos
que sea este ejercicio migratorio. Cada uno de ellos tiene un instrumento, cada uno de ellos tiene una partitura, cada uno de ellos tiene un talento, cada uno de ellos tiene una inspiración, pero es la suma de esa individualidad buscando la misma melodía lo que hoy nos llega al corazón cuando interpretan el himno nacional de nuestra Colombia, pero que también, como lo hemos visto en varios momentos, interpretan las canciones más emblemáticas de la música venezolana. Este camino empezó y avanza, pero hoy lo que queremos es darle a este camino continuidad. Y en la continuidad está en que cada uno de nuestros hermanos y hermanas venezolanas pueda triunfar, pueda ser exitoso en nuestro país. Esa tarjeta del Estatuto de Protección Temporal va a dar acceso a trabajo, porque se puede buscar un trabajo. Va a dar la oportunidad de llegar al régimen subsidiado contributivo de salud, de acceder a los servicios financieros, de acceder a la educación, de acceder a la propiedad. Y es allí donde se maximiza el aporte de los migrantes. El profesor Dani, me repite el apellido, Juan Francisco, Dani Bajar, profesor de Brown, venezolano, vino hace 4 semanas a mi oficina con sus estudios macroeconómicos y mostraba cómo se desvirtuaban una a una las falacias que se dijeron sobre la política migratoria, que iba a destrozar el mercado laboral. Hoy podemos decir con orgullo por los indicadores del PILA que tenemos el mayor número de afiliados a la seguridad social que se haya registrado en la historia de Colombia, lo cual valida que no erosionó el mercado laboral, que logró integrarse al mercado laboral. Hoy estamos viendo cómo se desmitificó la idea de que se iba a generar una destrucción económica en las zonas de mayor concentración. Todo lo contrario, cuando llega la oportunidad bajo el mismo plano de igualdad, lo que ha terminado generando es aumento de la inversión, que lo hemos hablado muchas veces, Juan Carlos. Jairo también lo sabe. Entonces, queridos amigos, este día donde Integra se presenta es para que tengamos una razón más como colombianos de decirle a nuestros hermanos: están en su tierra, los vamos a acompañar. Y que sea también esta la ocasión para que no dejemos de ver la raíz del problema. Porque muchas veces en las discusiones se nos dice: hablemos de migración, pero no entremos a hablar del tema incómodo. No, aquí hay que hablar de los temas como son. Colombia ha dado un paso sustancial en la política migratoria, pero América Latina no puede desfallecer en lograr a la raíz del problema para que pare esa migración masiva, donde más de 6 millones de personas han perdido su hogar y lo han buscado en otros lugares del mundo. Y eso tiene que ser el fin de la dictadura en Venezuela. Tiene que ser el fin de la opresión en Venezuela. Y si la dictadura quiere cansar al mundo, haciéndole creer que ahí va a quedar atornillada a esa silla oprobiosa, pues le vamos a demostrar que los que amamos la democracia nunca sufrimos de cansancio y no necesitamos de ningún título para perseverar en la defensa de la democracia. Y tenemos que seguir acompañando a esa Venezuela en este propósito. Queridos amigos, cierro con lo siguiente. Ese sueño de 1821 lo hemos encarnado. Hoy Colombia es un referente, y debo decirlo, es un referente en momentos muy aciagos y bastante perturbadores. Porque lo que le ha hecho Nicolás Maduro al pueblo venezolano detonando esa crisis migratoria es igual
a lo que ha hecho Vladimir Putin con el pueblo ucraniano, detonando esa crisis migratoria. Hemos hablado con los gobiernos de Polonia, hemos hablado con los gobiernos de República Checa, hemos hablado con los gobiernos que están hoy amortiguando una buena parte de esa migración y nos preguntan por las mejores prácticas. Y nosotros hemos dicho rápida visibilidad e integración. Hemos hablado de lo que hemos construido con USAID, de los centros de atención fronteriza, y hemos ofrecido que en esos lugares de frontera donde está llegando esa diáspora ucraniana huyendo del oprobio, podamos también tener presencia técnica y acompañamiento de Colombia. La migración, tristemente, por una causa o por otra, seguirá presentándose en el mundo y vendrán también fenómenos de migración en los próximos años asociados con el cambio climático. Por eso, lo que nosotros debemos asumir es que estas problemáticas, tristemente, no son temporales en el mundo. Pero lo que sí debe ser inspirador es lo que un país es capaz de desarrollar con buenas políticas, con buena coordinación, trabajando en equipo gobierno nacional y gobiernos locales y demostrando además que sin ser un país rico y de donde hemos asumido la mayor parte del costo presupuestal, podemos hacer las cosas bien, pero las podemos hacer aún mejor cuando tenemos aliados como USAID y como los Estados Unidos, que con Integra ratifican una buena política, le aportan recursos y siembran esperanza. Muchísimas gracias.